El tema que vamos a tratar hoy es el sistema inmunológico. Cuando hablamos del sistema inmunológico nos referimos a lo que los científicos llaman el sexto sentido. Y esto es así porque muchas veces el sistema inmunológico detecta bacterias y algunos virus antes que el cerebro y genera una hormona avisándole al cerebro. O a veces hasta detecta algunos agentes patógenos que el cerebro no identificaría y el sistema inmunológico lo convierte en una información para que el cerebro pueda tomar las respuestas necesarias. Este sistema inmunológico es como si tuviéramos un grupo de soldados que nos están defendiendo a nosotros. Entonces hay varios aspectos que hay que considerar. ¿Qué cantidad de soldados tenemos? ¿Qué tan fuertes son estos soldados? ¿O qué velocidad tienen de respuesta ante las enfermedades, ante las bacterias que nos atacan? Esto es precisamente la manera en que tenemos que considerar el sistema inmunológico, desde la velocidad que tenemos de respuesta, desde la fortaleza de los agentes que nos defienden y qué cantidad tenemos de ellos. Cuando uno habla del sistema inmunológico, este sistema trabaja en asociación con otros sistemas. En realidad no son otros sistemas, sino que son otros mecanismos de defensa que están previos a que comience a actuar el sistema inmunológico. Por ejemplo, la piel. Toda nuestra piel, que es el órgano más grande que tenemos en nuestro cuerpo, actúa como una barrera. Miles y millones de bacterias son detenidas por nuestra piel. Si la piel no pudo frenarla, tenemos otros tipos de defensa, como por ejemplo las mucosas. Por ejemplo, las mucosas que están en nuestras fosas nasales, a través de determinados pelitos que se llaman cilias, logran frenar muchas de las bacterias. Todo nuestro sistema respiratorio tiene también de estas cilias que también frenan virus, parásitos, bacterias, hongos. Tenemos, por ejemplo, sustancias químicas como el jugo gástrico, los jugos pancreáticos, los jugos que están dentro de los intestinos, que todos ellos actúan defendiéndonos, aparte de las funciones que tienen que cumplir, ¿no? Pero si todas estas barreras fueron pasadas, es decir, que la bacteria logró pasar por la mucosa, logró pasar por la piel, logró pasar por medio de los otros sistemas, de otros mecanismos, entonces el sistema inmunológico entra en acción. Básicamente, cuando hablamos del sistema inmunológico, nos referimos a tres componentes. Estos tres componentes que forman parte del sistema inmunológico son los ganglios linfáticos, los glóbulos blancos, llamados leucocitos, y los anticuerpos, conocidos también como inmunoglobulinas. Los ganglios linfáticos son como pequeños cuerpos del tamaño de una arveja en estado normal, donde en su interior se van generando determinados tipos de glóbulos blancos muy específicos que tienen la función de desarrollar vitalidad para el sistema de defensas. Estos ganglios linfáticos están todos unidos por una red de vasos linfáticos que no tienen un sistema de circulación propia, sino que la linfa corre a través de estos vasos linfáticos, por lo que hemos explicado en otro momento cuando hemos hablado de lo que es memoria muscular, o por ejemplo cuando consideramos el sistema estructural, vimos como determinados músculos presionan en determinadas partes específicas para que estos ganglios linfáticos puedan pasar de uno a otro toda la linfa que va por ellos. Estos ganglios linfáticos normalmente están como agrupados. Se nos dice que están en ramilletes en determinados lugares especiales, como por ejemplo en esta zona del cuello, en el abdomen. Hay un plexo muy importante en esta zona, en el abdomen, en las ingles, detrás de las rodillas, lo que se conoce como el agujero popliteo. En todos estos lugares hay agrupaciones de ganglios. Cuando hay un problema, cuando hay una inflamación,
hay una alta producción dentro del ganglio linfático, por eso se agrandan y pueden llegar a tomar el tamaño de una ciruela o inclusive un poquito más grande. Por eso el doctor, cuando uno va a revisarse y hay un poquito de fiebre o está pensando en que podemos tener algún tipo de inflamación, enseguida nos palpa estos ganglios de esta zona para ver si están inflamados. Si estos no están inflamados, palpa los de la ingle y así indirectamente el médico se va enterando qué grado de defensa está soportando en ese momento ese cuerpo. Luego de estos ganglios linfáticos, decíamos que los glóbulos blancos son otro factor importantísimo del sistema inmunológico. Los glóbulos blancos diríamos que son el factor principal dentro del sistema. En realidad hay pocos en relación con los glóbulos rojos, porque hay aproximadamente un glóbulo blanco por cada 660 glóbulos rojos. Esto significa que cuando, por ejemplo, lo normal en una persona, en un análisis de sangre, refleja 4,5 millones de glóbulos rojos, de glóbulos blancos tenemos lo normal 5 o 6.000. El cuerpo tiene la capacidad de aumentar rápidamente ante una infección los glóbulos blancos. Por eso, cuando un análisis refleja 10.000, 12.000, 20.000 glóbulos blancos por decilitro, es porque estamos en presencia de una infección. Porque lo que ha hecho el organismo es producir, siguiendo la ilustración que hablábamos al principio, mayor cantidad de soldaditos para que estos soldados salgan verdaderamente a defendernos dentro de nuestro sistema. La propiedad que tiene el glóbulo blanco se denomina fagocitosis. ¿Qué es la fagocitosis? En realidad, vamos a suponer que este fuera el germen. El glóbulo blanco lo atrapa, lo envuelve, cierra el agujero por donde entró y luego lo va presionando y lo destruye. Muchos de estos glóbulos blancos, en este accionar valiente que tienen de defensa nuestro, mueren en la batalla. Y precisamente cuando se forman o se acumulan muchos de estos cuerpos blancos, de glóbulos blancos que han muerto, forman lo que se conoce como pus. O sea que la pus, que a veces, el pus que a veces se acumula en una región que está infectada, es la suma de cuerpos muertos de glóbulos blancos que han ido a pelear y que a veces vencieron, pero en la batalla murieron ellos también. Entonces, esa es la función de los glóbulos blancos. Y el último factor que está dentro del sistema inmunológico, como decíamos, es el o los anticuerpos. Los anticuerpos son hay una gran variedad de anticuerpos. Se estima que aproximadamente son unos 100 millones. Porque para cada bacteria, para cada virus que nos ataca, hay un anticuerpo que se le corresponde para poder neutralizarlo. Esto funciona de esta forma. Vamos a aprovechar aquí un pedacito del pizarrón para hacer un pequeño dibujo. Vamos a imaginarnos, si la cámara me acompaña, que un virus tuviera esta forma. Entonces, se necesita un anticuerpo que tenga la misma forma, pero inversa. ¿Se puede ver bien? Entonces, cuando el anticuerpo es igual recíprocamente, se dice, a la estructura del virus, logra captarlo y neutralizarlo. Por eso, si hay virus que tienen esta formita, necesito un anticuerpo que tenga esta forma. Si hay un virus que tiene esta forma, necesito un anticuerpo que tenga esta otra forma inversa. Por ese motivo es que hay tanta cantidad. Cuando nosotros enfermamos de algo que nuestro sistema no pudo frenar, se forman nuevos anticuerpos. Entonces, en el futuro, tanto los ganglios,
que es el lugar donde se producen los anticuerpos, como otros componentes químicos anexos, van a retener la memoria, por decirlo así, de cómo era ese virus para rápidamente poder formar el anticuerpo necesario. Voy a borrar, permiso. Me habían dejado el borrador muy lejos. Voy a borrar esto para seguir con la charla en este aspecto. Dado entonces la maravilla de este sistema inmunológico, tenemos que tener una actitud preventiva para poder darle a este sistema la mejor respuesta que pueda obtener. Y esto se hace necesario porque vivimos en un medio donde el tabaquismo, las drogas, la contaminación ambiental, el agua contaminada, los malos alimentos, alimentación desordenada, estrés, todas estas cosas atentan contra el mantenimiento de un buen sistema inmunológico. Por eso, no sé si les habrá pasado alguna vez, es muy común que uno pase un momento de estrés. Vamos a suponer un esposo que tiene unas palabras bastante fuertes con su esposa. Se enojan. Ese estrés, ese enojo, hace que bajen los anticuerpos. Y al otro día quizás duela la garganta o se pesca una enfermedad. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico tenía a raya a esas bacterias que estaban allí en el organismo. Pero esa situación de estrés, que en este caso fue una pelea, una discusión, bajaron los anticuerpos y entonces nos contamina este germen o esta bacteria. Por eso es muy importante tener una acción preventiva para tener un sistema inmunológico que tenga una buena cantidad de elementos, una buena velocidad y una buena potencia en la respuesta. El producto clave, en este caso en vida natural, no es en sí un producto, sino que es una combinación. La combinación que estamos sugiriendo es la de propóleos más lapacho dorado. Esta combinación de propóleos más lapacho dorado ayuda, como decíamos recién, a mejorar la cantidad de elementos que nos están defendiendo, en este caso la cantidad de glóbulos blancos que nos van a defender. La velocidad de respuesta, esto es muy importante para que las bacterias no puedan reproducirse rápidamente, porque si los anticuerpos, los glóbulos blancos, llegaron, pero las bacterias tuvieron mucho tiempo para multiplicarse, la batalla se hace más difícil. Y luego la potencia de estos glóbulos blancos. No es lo mismo un glóbulo blanco fortalecido que puede cumplir con su función de fagocitosis, es decir, de tragarse literalmente esta bacteria, a tener un glóbulo blanco debilucho que a lo mejor apenitas puede hacer algún esfuerzo y en ese caso la bacteria triunfa. Por eso, para una actitud preventiva, esta combinación de propóleos con lapacho dorado en una mitad de dosis de lo que indica el rótulo nos ayuda a lograr estos tres aspectos que estábamos diciendo: cantidad, velocidad y potencia. Vamos a ver cada uno de estos productos, cómo actúa y qué son. Yo voy a tomar aquí las presentaciones que tenemos de lapacho, de propóleos. Acá tenemos el propóleo presentado en dos concentraciones, al 8% y al 4%. Esto es así porque al 8%, aquellos que lo conocen, tiene un gusto más fuerte, más picante, y a algunas personas les resulta desagradable, aunque siempre el más recomendable es el del 8%. Pero aquellos que ya lo han intentado y que no pueden, o a lo mejor adolescentes o niños, hay una presentación al 4% que no solo tiene menor cantidad de propóleos, sino que tiene un edulcorante natural como es la miel y la fructuosa. El propóleo en sí es un producto apícola, es decir, lo hacen las abejas a partir de las yemas jóvenes de árboles como el pino, por ejemplo,
Y la abeja lo utiliza, este propóleo, para mantener la sanidad de su colmena. Es tan activo este propóleo que se han descubierto colmenas, por ejemplo, que dentro de la colmena había, por ejemplo, un sapo o una rata, que las abejas le dieron muerte, aguijoneándolo, pero como es tan pesado, no lo podían sacar y tirarlo. Entonces lo rodean de propóleo y ese cadáver que fue descubierto allí no se ha descompuesto, es decir, no se pudre. Y esto es porque el propóleo tiene una gran actividad antibiótica. De hecho, las momias que se embalsamaban en la época del antiguo egipcio, había varios componentes que se habían identificado, como hierbas, incienso, y había un componente que era un misterio, que no se sabía cuál era el componente que hacía que la momia se mantuviera tanto tiempo. Y era el propóleo. Es decir, que el propóleo tiene una fuerte actividad antibacteriana por un lado, y por otro lado tiene una fuerte actividad protectora y de fortalecimiento de los glóbulos blancos, que como dijimos eran los soldados que iban a la batalla. Y en combinación con el lapacho dorado, nosotros en Vida Natural tenemos distintos tipos de presentaciones del lapacho dorado. Este lapacho dorado puede ser solo, como en este caso, puede ser con ginseng, potenciado, con ginkgo biloba, pero para cualquiera de los casos, cualquiera de estas presentaciones, es igualmente útil para combinarlo con el propóleo. Es decir, si ustedes ya tienen en casa, por ejemplo, un lapacho con ginseng, que es para activar la cantidad de energía que uno tenga, o si tiene un lapacho con ginkgo biloba, que es para mejorar la memoria, o tiene un lapacho potenciado, que es para favorecer el sistema biliar, no es necesario que adquieran este, que es el lapacho solito. O sea, cualquiera de los lapachos, cualquiera de las variedades, en asociación con el propóleo, tanto al 4 o al 8%, me van a brindar esta, diríamos, actitud preventiva para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Pero también, dentro del grupo de humanos que somos, tenemos que reconocer que hay determinados sectores que están más propensos a tener problemas con su sistema inmunológico. Este grupo es el grupo de los fumadores. Los fumadores, tanto activos, que son los que fuman, o los pasivos, aquellas personas que lamentablemente están expuestas a un entorno de personas que fuman, como por ejemplo pudiera ser una oficina, aunque ahora la ley nos protege de que no debería haber lugares cerrados donde se fume, pero lamentablemente las personas pasan por alto estas leyes y a veces hay circunstancias, o en la misma casa, donde a lo mejor el esposo fuma y tiene la esposa, sus adolescentes, sus niños en ese entorno, y ellos son tan perjudicados como él por esta actitud que podríamos llamar inconsciente de no solo perjudicarse, sino de perjudicar a los otros. Este tabaquismo, este cigarrillo, produce en el organismo una gran cantidad de lo que llamaríamos células destructoras. Se las llama radicales libres. Estos radicales libres lo que hacen es atacar a otras células y producen daño, producen una oxidación. Por eso, en este caso de fumadores, también de personas que están expuestas a mucho estrés, a muchísimo estrés, ya sea por su trabajo, por el ambiente en el que viven, o a personas que estén sufriendo una alimentación desordenada, esa persona que come no de manera regular, un desayuno, un almuerzo, una merienda, sino que come cuando tiene tiempo y a veces comida chatarra o a veces algún sanguchito, alguna galletita, pero nada que tenga verdaderos nutrientes. Esa persona, junto con las de mucho estrés y junto con los fumadores, se están exponiendo a que su sistema inmunológico se debilite. Y quizás no tenga problemas en el momento,
pero sí, con el tiempo, ese medio de conducirse le va a pasar la factura. Y luego vendrán las enfermedades y luego vendrán los problemas. En ese caso, aparte de tomar propóleos y lapacho dorado, podemos contar con dos ayudantes muy importantes: la vitamina C y la vitamina E. En nuestra empresa, estos dos productos se presentan en comprimidos. Son la vitamina E y la vitamina C. Esta presentación en comprimidos es la única, o sea, no están presentados en gotas. Nos permite obtener una buena cantidad de lo que el cuerpo necesita. Vamos a hablar, por ejemplo, de la vitamina C. La vitamina C es hidrosoluble. Esto significa que como se disuelve en el agua, nuestro organismo no puede retenerla. O sea, continuamente con la orina, con la transpiración, la eliminamos. Y a diferencia de muchos animales, nuestro cuerpo no produce vitamina C. Por lo tanto, tenemos que ingerirla desde el exterior. Si bien es conocido que los cítricos, el kiwi, la rosa mosqueta, proveen naturalmente vitamina C, el proceso de arrancar los verdes a estos frutos, el proceso de industrialización que se hace, destruye mucho esa vitamina C. El solo hecho de cortar, por ejemplo, una naranja con un metal, que sería un cuchillo, y exponerlo, vamos a suponer que quiero hacer un jugo de naranja, lo estoy exponiendo y mientras lo exprimo y me lo tomo, pasaron más de 3 minutos y en realidad toda esa vitamina C se oxidó y no sirve como una nutriente para el cuerpo. Por eso es necesario desde afuera un aporte de vitamina C, que en este caso lo hacemos con este comprimido de vida natural. La vitamina E no es hidrosoluble, es liposoluble, o sea, no se pierde tanto, pero también es más escasa en los alimentos que incorporamos. Y otra vez, el proceso de industrialización la destruye mucho. Por eso, tanto la C como la E necesitamos, para estos casos puntuales de fumadores, de estrés y de alimentación desordenada, una mitad de dosis junto con el propóleos y el lapacho dorado para obtener, insisto, una actitud preventiva. Ahora, vamos a suponer que no tuvimos una actitud preventiva o la tuvimos y aún así hubieron bacterias que fueron más fuertes o que no teníamos los anticuerpos necesarios, que lograron invadirnos y entonces quedamos contaminados con problemas de alergias, con problemas de asma, de inflamación de mucosas. Todas estas cosas son muestras de que el sistema inmunológico o no funcionó bien o está funcionando mal. Por ejemplo, una alergia en realidad es un trabajo que hace el sistema inmunológico de más, o sea, que actúa cuando no debería actuar. Vamos a imaginarnos un polen, un polvillo, la pelusa de una tela, de un animal, nos produce alergia. ¿Qué pasó? El sistema inmunológico lo identificó como un agente patógeno y nos defiende cuando no nos debería defender. Y entonces nos produce lagrimeo, nos produce un rash o una comezón. El rash es cuando pica pero no tenemos nada en la piel y cuanto más nos rascamos, mayor aumenta la sensación de comezón. Eso se llama rash. Entonces, un goteo nasal, un goteo postnasal, es decir, que estamos durmiendo y nos despertamos que van cayendo gotitas para atrás hacia nuestro sistema digestivo. Todas estas respuestas equivocadas del sistema inmunológico, el asma, que también es lo mismo, o inflamaciones de las mucosas, como pueden ser, por ejemplo, los resfriados, es una indicación clara de que el sistema inmunológico no funcionó o que está funcionando mal. En ese caso, lo que tenemos que hacer es esta dosis que teníamos de propóleo y lapacho dorado, la veníamos tomando a la mitad
hay que tomar la dosis entera. Y a la dosis entera de propóleo y lapacho dorado, que acá lo tenemos de nuevo, propóleo y lapacho, le agregamos el INM. El INM, tenemos dos presentaciones de este producto. Es el INM comprimidos y el INM gotas. En realidad, cualquiera de los dos es efectivo. Es un tema de comodidad. O quiero la gota o quiero el comprimido. ¿Qué es en realidad este INM? Su formulación es un grupo de hierbas como la equinacia, como el llantén, como el mismo lapacho, donde se ha hecho un extracto y se han obtenido principios activos que fortalecen a los glóbulos blancos, los ayudan en su funcionamiento a la fagocitosis que estábamos hablando. Entonces, sumando el propóleo, el lapacho y la actividad adicional de este INM, logramos que problemas como las alergias o el asma disminuyan significativamente o a veces desaparezcan. También logramos que la inflamación de las mucosas, como son los resfriados, desaparezcan. Y allí se generan nuevos anticuerpos. Y hay dos efectos adicionales que también son muy importantes. Ayuda a eliminar los efectos secundarios de los corticoides. A veces hay personas que han tomado corticoides por algún motivo en especial y tienen efectos secundarios de estos corticoides. O a veces también hay efectos secundarios de quimioterapia que también son reducidos significativamente por esta combinación que estamos hablando de propóleos, de lapacho y de INM. Entonces, podemos concluir que tenemos un sistema inmunológico maravilloso, que nos defiende, pero necesitamos fortalecerlo. Necesitamos darle herramientas para que estos soldaditos, como decíamos al principio, sean un gran número, que respondan con mucha velocidad, que es muy importante, y además que sean fuertes, efectivos, para que el resultado sea una defensa con éxito. En Vida Natural tenemos estos productos que estábamos mencionando antes, propóleos, lapacho dorado, INM, vitamina E y vitamina C para aquellos que están expuestos al cigarrillo o al estrés. Son herramientas, son productos que tomados en media dosis nos ayudan a tener una actitud preventiva, que tomado la dosis completa nos ayudan a vencer el problema desencadenado. Así que tenemos las herramientas, hay que usarlas y luego obtendremos un sistema inmunológico excelente que nos permitirá disfrutar mucho más de nuestra propia vida.